pensamientos, estudiar el fin de los tiempos, la escatología. Hay gente que tiene esta actitud, que se llama, no sé si se ve, yo lo voy a decir, escatofobia. ¿Saben qué puede significar escatofobia? Fobia, lo escato. Fobia. ¿Qué cosa es fobia? Temor. Temor. Miedo. Entonces, nosotros generalmente, que tenemos esta idea, tenemos miedo a hablar de las cosas del futuro. ¿Por qué? Porque ha habido muchos fracasos, digamos, de cristianos que han puesto fechas y han dicho, Cristo viene en tal fecha, y con día y mes y año exacto. Entonces la gente ya ahora tiene un poco de miedo de hablar de lo que es el fin de los tiempos, ¿no? Entonces se van a un extremo de tener miedo de hablar cualquier cosa. Y en nuestras iglesias generalmente tenemos miedo de hablar de esto porque es como pisar, ¿cómo se dice? Pisar sobre cascarillas de huevos ahí, ¿no? Tratar de no ofender a alguien. Entonces hay escatofobia. Pero también hay otro extremo que se llama escatomanía. ¿Qué significa eso? ¿Locura? Locura. Que habla que hay iglesias donde todo el día hablan de lo que es la profecía, de lo que es el fin del tiempo, y están en esa onda, digamos, ¿no? Entonces, hay esos extremos. La gente habla de solamente eso en sus iglesias, o tienen miedo de hablar en sus iglesias. Entonces, nosotros queremos caer en el centro, ¿no? No queremos tenerle miedo, porque vamos a estudiar principios sacados de la Biblia, y no nos vamos a atrever a poner fechas, por supuesto, y vamos a ser maniáticos en cuanto a lo que es el fin de los tiempos. La vez pasada empezamos a estudiar algunas bases bíblicas. Vamos a repasarlas rápido. Dimos una lista en general, de todos los temas que vamos a tocar, ¿no? En cuanto a la escatología personal, vamos a hablar en cuanto a la muerte, ¿no? Que es qué implica la muerte del cristiano, a dónde vamos cuando morimos, y luego el estado intermedio, que es qué pasa con nosotros, los creyentes, cuando morimos, entre el momento que morimos y la segunda venida de Cristo. ¿Dónde estamos? Algunas personas tienen algunas ideas raras al respecto de dónde vamos. ¿O dónde va la gente que no conoce a Cristo una vez que muere? ¿Habrá un lugar intermedio? ¿Habrá un purgatorio, como algunos dicen? ¿Ah? Vamos a ver ese tipo de cosas. Pero primero vamos a estudiar la escatología general, ¿ok? Esos son los eventos mayores que afectan a todo el universo en cuanto a la segunda venida de Cristo. Luego vamos a hablar un poco acerca del milenio, cuáles son las ideas principales acerca del milenio. Hay muchas ideas, entonces vamos a estudiar un poco algunas de ellas. Vamos a estudiar el juicio final, qué cosa implica el juicio final. La Biblia habla de que Dios va a realizar un juicio final. No es un término que quizás nos gusta o un término muy atractivo hablar sobre el juicio final, pero la Biblia lo habla y hay que hablar, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesús habló acerca del infierno más de cualquier otra cosa. ¿Sabían ustedes? El Señor dijo infierno, infierno en varios lugares. Y nosotros hoy en día tenemos miedo de hablar del infierno o el juicio final. ¿Qué va a pasar con los incrédulos? ¿Van a ser castigados? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía tienen oportunidad? La vez pasada estábamos diciendo, creo que hubo un famoso escritor, Rob Bell, que escribió un libro que decía, el amor gana, love wins, el amor siempre gana, con la idea de que todos se van a salvar. No importa si reciben a Cristo o no. Entonces el amor de Dios es tan grande, tan expansivo, tan universal, que todos van a irse al cielo. ¿Será verdad eso? Vamos a ver un poco de eso. Luego vamos a hablar sobre la recompensa que los creyentes tienen, porque la Biblia habla sobre las recompensas, ¿no? De las cosas que el creyente, el cristiano,
ha hecho mientras él servía al Señor. Y finalmente vamos a hablar un poquito acerca de la vida con Dios en el nuevo cielo y nueva tierra. La Biblia habla que después del milenio, Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. La tierra actual, el cielo actual, el universo actual ha sido dañado por el pecado. El pecado ha tenido una dimensión universal. Dice que la naturaleza espera ser redimida por Cristo. Está esperando que Cristo venga para ser redimida porque está sujeta, dice, está sujeta al pecado, la naturaleza. Y por eso vemos nosotros tantas cosas que nos parecen injustas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que hay tragedias, hay terremotos y gente inocente muere? ¿Y por qué hay tantos problemas médicos, situaciones que uno se pregunta por qué, ¿no? Correcto, ¿no? Estamos hablando de este caso de esta pareja que se desapareció y se ha hecho universal, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros les toca porque todos tenemos a alguien, un pariente, un amigo que es cercano a nosotros y que tiene ese espíritu aventurero y que Dios no quiera que desaparezca, ¿no? Entonces, vamos a ver estos temas en forma general. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud acerca de esto, de este overview general? Sí, vamos a ir caminando. Si ustedes vean en su sílabo que está en el chat, ahí hay una lista de los temas exactamente que vamos a tocar poco a poco. ¿Okay? Dios mediante, vamos a tratar de terminar todos los temas. Listo. El primer punto que queremos tocar es, hay cosas de la segunda venida que todos los cristianos están de acuerdo. Ustedes saben que el tema del fin de los tiempos, en algunos círculos es un tema divisivo. La gente lucha porque su visión o su vista del fin de los tiempos sea el preferido, sea él el que gane, digamos, ¿no? Pero vemos que a través de los siglos han habido cosas que todos los cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, que creen en Cristo, aman a Cristo, sirven a Cristo, están escritos en el libro de la vida, creen por igual. Y vamos a ver esas cosas en común primero, ¿ok? No vamos a ver las cosas que son diferentes todavía, hacia el final vamos a verlas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay algo aquí que concuerda con la declaración de fe de la alianza, fíjense. Habrá un súbito, personal, visible y corporal regreso de Cristo. ¿Ok? Entonces hay varios aspectos que nos tomaría bastante tocar cada uno de ellos, pero queremos tocar algunos versículos de la Biblia que hablan y comprueban estas realidades. Por ejemplo, en Mateo 14:44, el Señor Jesús dice, por eso también deben estar preparados, debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Qué nos indica esto de aquí en cuanto a va a venir cuando menos lo espere? Súbito, ¿no es cierto? La venida de Cristo es súbito. Eso nos está diciendo... ¿Esa es la definición de súbito? Sí, súbito es de repente. Suddenly, o uno dice anytime. Eso, ¿no? Entonces, esto está motivándonos a estar preparados. El Señor Jesús mismo lo está diciendo, ¿no? Hay que estar preparados en todo momento. Segundo pasaje ahí en Juan 14:3 dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Juan 14:3. Entonces el Señor Jesús mismo dice que Él va a tomarnos, Él va a llevarnos.
está hablando a los apóstoles allí, pero está hablando a todos los cristianos en general también, ¿no? Él va a llevarlos. En Hechos 1:11, cuando el Señor Jesús es levantado al cielo, vienen unos ángeles y dicen, ese mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera como le han visto irse. ¿A qué se refiere eso? Físicamente visible, ¿ok? ¿Por qué se enfatiza esto? Porque han habido muchas iglesias, muchas doctrinas que proclamaban que, por ejemplo, los adventistas, ellos han proclamado varias fechas, varios años, donde el Señor Jesús venía. Dice, el Señor Jesús venía en 1900 tanto. Y de repente no se aparecía el Señor Jesús ese día. Entonces ellos decían, es que ha venido espiritualmente a los corazones de las personas. Eso no es una venida visible. No es una venida física. Y los ángeles estaban hablando de una venida exactamente así como lo vieron irse, visible, así Él va a venir. Entonces, la venida de Jesús, no nos dejemos engañar, la venida de Jesús es visible y física. ¿Okay? Luego, en 1 Tesalonicenses dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿no? Entonces, va a ser un evento bien loud, va a ser bien fuerte, bullicioso, con bulla, ¿no? Porque dice que va a haber una voz de mando. ¿Se imaginan ustedes ese momento? Cuando el Señor Jesús viene y llama a todos a resucitar, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que el pastor estuvo hablando hace un tiempo. La trompeta que significa la nueva era de Dios, la resurrección de los cuerpos. Luego en Hebreos 9:28 dice, aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, o sea, ya no para condenar al pecador, sino para traer salvación. ¿A quién? A quienes lo esperan, ¿cierto? Y finalmente, la venida del Señor ya se acerca, ¿no? Santiago estaba advirtiendo allí. ¿Alguna pregunta con respecto a un versículo de estos? Entonces, el regreso de Jesús es un regreso personal. ¿Qué significa un regreso personal? Claro, que va a venir como persona, no va a venir espiritualmente, ni escondido, ni algo así, ¿no? Ok, siguiendo con el mismo tema, dice 2 Pedro 3:10, dice que pero el día del Señor vendrá como un ladrón, ¿no es cierto? Apocalipsis dice, sí, vengo pronto, y Juan responde, amén, ven, Señor Jesús, ¿no? Fíjense nuevamente, el súbito regreso de Cristo será dramático y visible. Esto es importante, ¿eh? Vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Miren, que vienen las nubes, dice, ¿no? Y todo ojo lo verá, dice la versión Reina Valera, pero en esta versión dice, todos lo verán con sus propios ojos. Nuevamente, no es una venida espiritual ni escondida, sino es una venida general, una venida donde todos lo van a ver. Siguiente punto, dice, Jesús, algunas personas dicen, sí, Señor Jesús va a venir nuevamente con sus enseñanzas, ¿no? Que va a venir con sus enseñanzas, o que va a venir, que va a regresar porque se va a propagar su manera de vivir, ¿no? Dice, primera de Tesalonicenses 4:16 dice que el propio Señor vendrá, ¿no? No es que va a venir sus enseñanzas. Fíjense cómo a través de la historia la gente ha tratado de inventar, ¿no? De cambiar lo que la Biblia dice.
Luego en Hechos una vez más dice, es el mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, el que vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse, ¿no? Entonces, su regreso es dramático y visible. Entonces ese es el primer punto. Su regreso va a ser súbito, personal, visible, corporal y donde todos han de verlo. Si María tienes una pregunta, puedes pararme, ¿no? ¿Me escuchas, no? Sí, sí, la escucho. Ok, cualquier pregunta, me detiene nomás, fuerte nomás, di pastor. Ok, pastor. No queremos que nos perdamos en algo. Me interesa es que aprendamos más que terminar el programa y el curso, ¿ok? Listo, entonces, ahora, el segundo punto en esta parte es ver que nosotros debemos esperar ansiosos el regreso de Cristo. Ese es un énfasis importante de la Biblia. Y vamos a ver por qué a veces se nos olvida de que Cristo regresa pronto. Y por qué es que nuestras prioridades empiezan a cambiarse de acuerdo a cuánto nosotros nos acordamos de estas realidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en Tito 2, 12 al 13. Ya lo hemos visto, ¿no? Ok, uno más. No, un poquito menos. No, al comienzo tienes que regresar. Estoy pensando... espérate, no, a ver uno más. No, espérate. Dramático y visible, ese. Ok. En Tito 2 dice que debemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces hay un estilo de vida que está relacionado con esperar que Cristo venga, ¿no? Luego dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, ¿no? Fíjese, Pablo en la carta a los Filipenses les hace recordar cuál es su ciudadanía, a dónde pertenecen, y les dice, desde allí, desde el cielo, estamos esperando recibir al Salvador. Filipenses 3:20. 1 Corintios 6, 16, 22 usa una palabra maranata, seguramente ustedes la han escuchado antes, que significa el Señor viene, nuestro Señor viene, ¿no? Está en 1 Corintios 16, 22 y en 2 Corintios 16, 22 también. Entonces la pregunta queda para cada uno de nosotros: ¿estamos ansiosos los cristianos del regreso del Señor? ¿Tenemos esa inquietud? ¿Significa esto que entonces que no debemos emprender proyectos a largo plazo? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. ¿Okay? Ciertamente debemos emprender actividades a largo. ¿Por qué? Porque justamente el Señor no quiere que sepamos cuándo Él viene. Porque, ¿qué pasaría si el Señor nos dijera, literalmente nos dijera, vengo el 2 años o vengo el 10 de diciembre de 2023? Corto mis estudios, college, todo lo dejo. Yo me Todo el mundo se va de fiesta y se le olvida. Claro, Correcto, se van de fiesta, paralizan todas sus actividades, paralizan todos sus proyectos. de todo. Hasta lo de la Claro. iglesia, Vas a hacer lo que quizás, no te has hecho. vamos a regresar a la iglesia cuando ya vaya a venir. Correcto. Y eso a veces en la iglesia primitiva ocurrió. Si ustedes ven en Segunda Tesalonicenses, hubo un poco de polémica acerca de los cristianos ya creían que Cristo había venido, entonces ya empezaban a dejar de hacer ciertas cosas. No. El propósito
es que no es que dejemos nosotros los proyectos a largo plazo. Josh está haciendo su master's degree. ¿Significa que él tiene que paralizar todo eso y dejar? No. Me voy de fiesta. dice. Me voy de fiesta. Que nadie se case. No. Cada uno debe seguir haciendo sus proyectos de vida, pero la diferencia está que uno está siempre ready, está siempre listo, porque el Señor puede venir en cualquier momento. No significa que debemos paralizar todo, no. Es precisamente por esta razón que Jesús no nos permite conocer el verdadero momento de su regreso. Él quiere que nos ocupemos en obedecerle, no importa cuál sea nuestro camino en la vida, hasta el mismo momento que Él regrese. Sí. En un paréntesis acá, recuerdo, no era cristiana esta persona, era católica, ¿no? Perdón, María, ¿escuchas la pregunta? No tanto pregunta. Sí. ¿Comentario de Tere? Contribución. A ver, fuerte. De la ayuda idónea. No, ¿No había pregunta? dijeron que iba a venir hace años, muchos años atrás, de repente 15, estoy hablando 20 años atrás, la Virgen iba a llegar y iba a manifestarse el fin del mundo, algo así, ¿no? Ellas creían eso, ¿no? Entonces ellas, como creían eso que alguien me había dicho, literalmente la abuelita y mi amiga, su nieta, ¿no? Ellas me decían a mí, mi abuelita está vendiendo todo y nos tenemos que ir, me decía, porque a este lugar, porque ya todo se viene de destrucción. Y la gente comenzó a vender sus cosas, un grupo de personas, ¿no? Así, imagínate, si ya nomás hicieron eso, ahora imagínate si nosotros nos volveríamos Sí. locos, ¿no? Está haciendo un comentario, María, Tere está haciendo un comentario acerca de una gente que ella conoció, que alguien dijo que la Virgen María había dicho de que ya se acababa el mundo y que tenían que dejar todo, ¿no? Entonces la gente empezó a hacer eso, ¿no? Y eso pasa a veces cuando uno entiende mal lo que significa la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, sigamos haciendo nuestros proyectos, siempre entregándolos al Señor, pero con conciencia de que el Señor puede venir también, ¿no es cierto? Entonces, estar listos para el regreso de Cristo es estar obedeciendo fielmente en el presente, activamente involucrados en cualquier actividad a la que Él nos ha llamado, ya sea en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Tenemos que seguir siendo fieles al Señor ahí, ¿no? Pero a todas las personas que son cristianas, entonces le dirá Jesús en algún momento: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, ¿no? Entonces, el tercer punto, entonces, que todos los cristianos evangélicos están de acuerdo, es que no sabemos cuándo vendrá Cristo. Entonces, dijimos el primer punto que estamos de acuerdo es que habrá un súbito, personal, visible y corporal regreso de Cristo. Segundo punto que todos estamos de acuerdo es que debemos esperar ansiosos la segunda venida de Cristo. Y el tercer punto es que no sabemos cuándo Cristo va a venir. Es importante esto, porque en esto radican los errores que en el pasado se han cometido, poniendo fechas, poniendo lugares, etc. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, 44. Deben estar listos, preparados. Luego Mateo 25, 13 dice: manténganse despiertos, alertas, porque no sabemos ni el día ni la hora. Fíjese que son bastantes pasajes que el Señor habla sobre este tema de estar listos. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fíjese. Yo no sé cómo, esto para mí es un misterio. Jesús el Hijo es Dios, ¿no es cierto? Y Dios es omnisciente, lo sabe todo. Pero hay algo que ha ocurrido ahí, que hay una limitación que el Hijo tiene en cuanto a saber cuándo llegará ese momento.
Entonces, estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Jesús viene cuando menos lo esperen y viene a la hora que no pensáis, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de estos pasajes es que Jesús nos dice que no podemos saber cuándo Él regresará. Como vendrá un momento inesperado, debemos estar listos en todo momento para su regreso. Ahora, el resultado práctico de esto es que todo el que alega conocer específicamente cuándo regresa Jesús debe estar equivocado. ¿Okay? Cualquier persona que diga el día, el mes, la hora, la fecha, de acuerdo a estos pasajes, está equivocado. Entonces, no nos dejemos engañar, es importante tener en cuenta esto. ¿Okay? Y finalmente el cuarto punto en que todos los cristianos evangélicos están de acuerdo, en que los resultados finales del regreso de Cristo van a ser los siguientes, ¿no? Primeramente, no importa, dice, cuánto amen al Señor, no importa, aquí todos están de acuerdo en que la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad, ¿ok? Todos concuerdan en estos resultados. Primeramente, que habrá juicio para los incrédulos, o sea, las personas que no conocen a Cristo. Esto tiene implicaciones misioneras, ¿ok? Implicaciones de misiones. Porque si yo sé que va a haber juicio para los incrédulos, entonces, ¿cuánto más me debo interesar en compartir el Evangelio, hablar del Señor? No perder el tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? A veces yo también me pasa que yo pienso en eso de cuando sé que una persona no conoce a Cristo. Eso nos pasó en la reunión de caballeros, ¿no? El jueves pasado. Había una persona que estaba por primera vez ahí, David, que vino, y él comenzó a contar que quería orar por su familia, por su hermano y todo eso. Y en ese instante yo dije, ¿pero será creyente o no será creyente? Y el Señor me movió a preguntarle, ¿pero tú has recibido a Cristo alguna vez en tu vida? No, dijo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cosa hay que te impida orar ahora, en este momento? No hay nada, me dijo. Entonces, si oramos, recibió a Cristo ahí. Entonces, ahora hay que decirle a tu tío que está mal, compártele el Evangelio. Fíjese, hay urgencia, ¿no? Esta realidad que va a haber un juicio para los incrédulos es una realidad. La Biblia lo enseña. ¿Cuánto más entonces debemos estar preparados a compartir el Evangelio? Ahora, el segundo punto es que la recompensa final de los creyentes, o sea, los creyentes vamos a tener una recompensa. Eso es inevitable. Y viviremos con Cristo en un cielo nuevo y una tierra nueva por toda la eternidad. ¿Okay? Eso es, estamos de acuerdo, todos los cristianos nacidos nuevos creyentes. Y finalmente, todos estamos de acuerdo en que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, reinará y será adorado en un reino eterno donde no habrá más pecado, pena ni sufrimiento. En eso estamos de acuerdo. Entonces, si usted va y se acerca a cualquier cristiano que ha nacido de nuevo, ha aceptado a Jesús, ha pedido perdón por sus pecados, es una nueva criatura, todos están de acuerdo en estos puntos. ¿Una pregunta está ahí? Entonces, ¿estamos de acuerdo en esto? Por lo menos en esto, ¿no es cierto? Y los desacuerdos ya vienen ya, más adelante. Ahí no pone nombre. La lista de lo que puso al principio. Sí. Ok. Entonces, aquí como una introducción, estos son aspectos de la segunda venida, en donde todos los evangélicos cristianos no están de acuerdo. ¿Ok? Una pelea sana. Porque, fíjese, el hecho de que yo sea amilenalista, que sea premilenalista,
no me hace inconverso, no me hace malo, no me hace no salvo, no. Esa noción debemos quitarla de nuestra mente. Y esto es ¿recuerdan ustedes ese modo que decía? En lo principal, unidad. Ese es en lo secundario, Desunidad. tolerancia. Más en todo dice caridad o amor. Claro. Entonces, el aspecto, las definiciones acerca de la segunda venida son aspectos secundarios que no ponen en juego mi salvación como cristiano. Entonces, creo una cosa en cuanto a estos aspectos. En primer lugar, difieren específicamente en la naturaleza del milenio. ¿Qué significa eso? Si el milenio es físico, si el milenio es espiritual, si el milenio es en el cielo, si el milenio es en la tierra, etcétera, etcétera. Vamos a ver las diferentes posiciones. ¿Sí, man? Cuando se menciona el milenio. Ok, buena pregunta. Muy buena. Eso es lo que quiero, pregunta. Vamos a ver más adelante que la Biblia habla en el capítulo 20 de Apocalipsis, es uno de los 2 o 3 versículos que habla que una vez que Cristo venga a la tierra, Él va a reinar en la tierra 1000 años. Eso es lo que significa milenio. Que Él va a ser el rey en la tierra por 1000 años. Él va a gobernar, Él va a hacer justicia, Él va a declarar leyes justas en todos los aspectos. Son 1000 años de gobierno de Jesús. ¿Ok? Entonces, ese es el milenio. ¿Alguna pregunta más con respecto a eso? Antes del milenio, ¿qué pasaría entonces? Antes del milenio, ¿qué pasaría? Vamos a ver. Siga viniendo a la No clase. spoilers. No spoilers. No spoilers. Sí, sí. Antes del milenio ya nosotros vamos a ver, justamente aquí una de esas está, la relación del regreso de Cristo con el milenio también. Vamos, o sea, Cristo viene antes del milenio, Cristo viene después del milenio, o ya estamos en el milenio, como algunos piensan. ¿Ok? Entonces vamos a ver la relación del regreso de Cristo con el milenio. Luego, en tercer lugar, hay diferencias en cuanto a la secuencia del regreso de Cristo. Ustedes deben haber escuchado la palabra tribulación, ¿no es cierto? La Biblia habla de que va a haber un tiempo, y vamos a ver dónde encaja, es un tiempo donde va a haber terremotos, va a haber guerras, va a haber persecución, va a haber matanza de cristianos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver dónde ocurre eso justamente, ¿no? Dentro de la secuencia del regreso de Cristo. Bueno, ahí viene el periodo de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra, antes o después o durante el regreso de Cristo. Vamos a ver qué es. Y finalmente, la cuestión de la salvación del pueblo judío. Es importante este hecho. Romanos, si usted lee Romanos, el libro de Romanos, capítulo 9 y 11, se nos dice que todo Israel será salvo. ¿Pero qué significa eso? Que cuando venga el Salvador, todo Israel va a creer. ¿Significa eso literalmente toditito de los judíos? ¿O significa una gran mayoría de judíos? ¿En qué circunstancias va a ocurrir esta realidad? Y, por supuesto, según ciertas creencias, si la relación que existe entre los judíos salvos y la iglesia, lo que se llama la relación entre Israel y la iglesia. Y vamos a ver, es interesante ese tema, porque algunos piensan que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo pueblo de Dios que ahora es cristiano. O sea, tenemos el pueblo de Dios en el Antiguo y que ahora también se llama pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Hay otros que dicen, no, el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo, es totalmente separado de la iglesia en el Nuevo Testamento.
Son visiones en cuanto a la ¿qué se refiere a la iglesia, el término iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estábamos comentando Sí. con las chicas acá, cuando escuchamos que decías, entonces el regreso de Cristo, pero como quizás algunas de nosotras estamos acostumbradas a escuchar el rapto, entonces nuestra manera de diferenciar el rapto de Jesús cuando nos lleva a nosotros los creyentes y después la venida de Cristo, ¿no? Entonces estábamos como diciendo el rapto. No sé si ellos que son... Sí, eso de ahí está dentro del estudio de la gran tribulación, ¿no? Porque algunos dicen que el rapto va a ocurrir antes de que venga la tribulación, la iglesia va a ser llevada al cielo, la iglesia no va a sufrir la gran tribulación. Otros dicen que el rapto viene en el medio de la tribulación, y otros dicen que el rapto viene al final de la tribulación. Y vamos a ver eso con gráficos, con más claridad lo que significa. ¿Ok? Ok, entonces todos los evangélicos que sostienen estas distintas posiciones concuerdan. Por ahí alguien mató un mosquito. Salió en la cámara. Salió la cámara. O sea, Pensé que el mosquito había salido. todos los diferentes cristianos que tienen esas diferentes visiones creen que la Biblia está libre de errores. Eso es lo que se llama inerrancia de la Biblia. O sea, que la Biblia no tiene errores. ¿Ok? Y tienen el compromiso de creer todo lo que la Escritura enseña. O sea, todos ellos tienen, a pesar de sus diferentes visiones o posiciones, todos creen todo lo que la Biblia enseña. O sea, que no son rebeldes y quieren dispararse por su cuenta, no. Sus diferencias tienen que ver con la interpretación de varios pasajes relacionados con estos acontecimientos. ¿Ok? Pero su diferencia sobre estos temas debe ser vistos como cuestiones, dijimos anteriormente, de importancia secundaria, no como diferencias sobre doctrinas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, dígame una doctrina fundamental. Jesús vino en carne. Jesús vino en carne, sí. La resurrección de Cristo y de los muertos. Padre, Espíritu Santo, creer en la Trinidad. Con la Trinidad, ¿no? Fíjense que si ustedes recuerdan, hay un credo que se llama Credo de los Apóstoles, ¿no? A ver qué dice, creo. Creo en Dios Padre. Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué más? Creador del cielo y de la tierra. Ok, Creo en perdón. Jesucristo. Fíjense, es una doctrina fundamental. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Segunda línea, ¿qué dice? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Fue concebido. Fue concebido. Obra y gracia del Espíritu Santo. Ok, ¿no? Fíjense, son doctrinas fundamentales. ¿Y de ahí qué viene? Creo en la Santa Iglesia Católica. Eso. Algo así. Fíjese, la iglesia, literalmente la iglesia católica significa la iglesia universal. Católica significa universal. Creo en la Santa Iglesia universal. La ¿Ok? hermana católica es la... Claro, hay dos formas de verlo. La palabra católica con C grande es la iglesia tradicional que nosotros conocemos. Y la iglesia católica con C literalmente significa universal. La palabra viene del latín. Latín católica significa universal. Entonces nosotros creemos que la iglesia universal, ¿no? ¿Qué más? That they call themselves that because for thousand years Sí. they were. Ellos tomaron ese nombre por historia, por tradición, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta desde la Zoom? No. Todo está claro. Claro Listo. como el agua turbia. A ver, son 8:35. Tenemos 5 minutitos de descanso, ¿está bien? Para que tomen su agüita.
Para la próxima va a haber hay donuts. Hay donuts, a ver. Fui a buscar agua y no hay. No, había agua, es que nos asustó el primer día. El agua. O sea, Mucha agua, ¿quién quiere Mucha agua? agua, no más agua. no trajimos ¿Quién quiere nada. agua aquí? Hay donuts si quieren. Traemos agua la próxima. Nada, no tengo Hay nada. donuts, pero no. María, ¿tienes agua que nos des? Sí, mucha. Ahí tiene mucha agua, dice usted. Mucha agua. Vasos. Voy a ver si hay vasitos ahí. Ah, ya ves que traje algo. Voy a cambiar de slide. Ya ves que traje agua y dijo que no había nada. Quería agua, por eso sí iba a comer el candy. Yo no puedo comer candy cuando tengo sed. Aquí hay donuts que traje, lo que sí solo fue el agua, ¿cierto? Aquí está el agua para que vayan. Ah, ahí está, que se convierta en vino. No, después. No, después ya. Después le pasa la del gatito que había ahí en Facebook. Está el gatito así, tomándose el vino y después que no puede decir nada de escalera. Acabamos de abrir esta bolsita. Ahí Josh, el diácono le va a dar un snack. Cógenlo con paper towel. ¿Es una agüita? ¿Quieres agua? No, gracias, Nicolás. Pastor, Riquilla, ¿quiere A agua? ver, poquito, gracias. tiene que hacer la línea. Yo siempre ando porque Un poquito. Ahí están los snacks. Están los bagels. No se ve que era tan grande tu Es agua. que me dijo poquito. Poquita, los demás. Puedes traer pan para mayo. Les voy a comprar una mini cooler para traer acá y donar una mini cooler. Y aquí tenga así. Con todas las donas. Agua. Yes. Que no regresen esas donas, please. Otra vez rega un poquito. ¿te acuerdas? Atrás, Ya no que le no pasa. regresen las donas. Not yet. No le pica. Tía Sara, Dime. ¿tiene más vasos? Sí, hay más paso. Para uno para Josh. Here, Josh. It's okay, no le he tocado. Ya voy a ir a traer más. No le he tocado. Y las donas no regresen, así que aquí se quedan. Digo, ustedes. O sea, ya no lo tomaron. Está en download, ¿no? Sí, yo lo vi. Dale más, porque no, dale más a Orquídea, dale otro más. Mitad. Dale, sí. Se tiene que acabar esa bolsa, dijo mi esposa. Aunque trabaja, mi esposa siempre piensa en Nova y en ustedes. Another one. So kind, thank you. Bueno, en mí también, pero ya. Yo como Yo dos. tengo con la botella vacía, ¿no? Con la botella vacía. Oh, Para más tardecito, pues. Yo sé que Gracias. sí, sí. Pero yo necesito, yo me pondré. María, ¿puedes ver el nuevo slide? Sí. Dígame. ¿Puedes ver el slide? Sí, sí lo veo, No pastor. podemos mandar las donas y el agua. No podemos regresar el agua y los donas. There you go. I'll take the other. Ok. Una. Sí. Ya. ¿Qué sabor son esos? Chocolate. De chocolate. El queso de paya. Bueno. Oye, Vamos a empezar entonces. pero yo no voy porque la luz está encendida. Mientras comen, Ya, pero I'll ya. save it for. sí, guárdame un hito nomás. Si apagamos la luz, se ve mejor y se van los mosquitos. Sí, pero lo que están escribiendo. No, sí, pues. No, pero sí se ven. Sí, le ¿Pueden ver? Ah, ya, ok. Yo solo tomo No, fotos. pero ella, pero él hizo. No, no se ¿Sí puedes ver? Ok. Sí, así se van los mosquitos. Ahí se ve chévere. Ujú. María, much better now. María ve directo. No, ella ve PowerPoint. directo, ya. Ahora sí se ve, ¿eh? Porque cuando está pálido. Sí. Pero no le molesto donde está puesto el coso El del... coso ese. No, ella está viendo directo del laptop. Oh. Y ella no ve nada de lo que pasa aquí. Sí. Oh, you're sharing the screen con ella. Ya, así le pasó a Frank. Ah. Pues no vio cuando mató el mosquito. No vio nada, solo ve el PowerPoint. Listo, entonces aquí empezamos a introducirnos algo un poco más profundo en ciertos temas del final de los tiempos, que voy a pedirles que yo voy a ir despacio, porque estas cosas es importante entenderlas paso a paso, para poder entender lo que viene, ¿no?
Esto es el fundamento de otras cosas que vienen más adelante. Entonces, no quiero correr, mi interés no es terminar el programa, sino más bien que entendamos, ¿no? Y que nos vayamos formando convicciones acerca del fin. Estoy seguro que algunos ya las tienen, pero quién sabe, pueden cambiar sus convicciones, ¿no? Y no es malo que no cambien. Listo. La pregunta de aquí en adelante va a ser entonces, ¿podría Cristo venir en cualquier momento? Porque ese es, vamos a ver ciertas cosas que nos van a hacer pensar. En primer lugar, hay versículos que predicen un regreso súbito e inesperado, como hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Mateo 24, que es un capítulo clave en cuanto a la escatología o el fin de los tiempos. Dice, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Pero eso ustedes deben también estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Qué indicativo nos da eso? Nadie sabe. Nadie sabe, ¿no es cierto? Puede venir. Y lo que decía, creo lo anterior, cuando dice que ni el Hijo sabe cuándo va a ser, menos vamos a saber nosotros. Correcto. Ni los ángeles del cielo saben, ¿no es cierto? Ahora, otro pasaje dice, el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada el Señor volverá. Hermano Franklin, ahí me imagino que quiere decir que queda como un momento en el que todos nos sentimos, por ejemplo, nosotros cómodos de que Señor, estoy bien contigo, ¿verdad? Y por eso dice que tenemos que velar siempre. Correcto. Porque me imagino que alguien puede decir, no, yo estoy segura que el Señor, si viene el Señor, lo voy a esperar aquí y Él me va a llevar. Ahora, pensemos un momento, ¿es realista vivir de esa forma? O sea, estar pensando, no voy a hacer esto porque el Señor viene. No, yo creo que debemos seguir como, pero agradándole. Como mejorando. Fíjese que hay motivaciones para obedecer. Hay motivaciones, o sea, nosotros decimos, hagamos el bien porque el Señor nos está viendo, ¿no es cierto? Nos decimos así, debemos obedecerle a Él porque Él está presente en cualquier lugar. Su presencia es continua, Él es omnipresente, ¿no? Y su Espíritu Santo está en nuestro corazón, ¿no es cierto? Él está motivándonos a hacer el bien también, ¿no? Y a obedecerle también, ¿no? Pero esta es una motivación interesante. Saber que Él está cerca y Él viene para que nuestra vida tenga un camino correcto, ¿no? Es interesante. Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora, nuevamente. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, lo que decía Wendy. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen. Constantemente, es como que si nos urgieran a estar en vigilancia, ¿no? Porque en cualquier momento puede venir. Porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. ¿Ok? Parece contundente, ¿no? Los versículos que tenemos ahí en cuanto a que Cristo puede venir en cualquier momento. Un poquito más, dice, es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. ¿Qué representación es estar dormido? Como pasivo, como lo que estábamos diciendo, como confiado de que Señor, me voy a quedar aquí quieto porque... Estamos dormidos, estamos fríos en la fe, estamos vagos en la fe. Fíjense, importante, dice, lo que les digo a ustedes se lo digo a todos, no solamente a los apóstoles, discípulos. discípulos, manténgase despiertos. ¿Okay?
Y otra vez ahí en Lucas dice, vosotros pues estad preparados porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre. O sea, fíjense, hay una consistencia. El Señor Jesús hablando sobre estos temas. No solamente el Señor Jesús, en las epístolas de Pablo también. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, ¿no? Son cosas que pasaron a los apóstoles. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. El juez está a la puerta, Santiago. ¿Ok? Primera de Pedro dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. O sea que, fíjese, la escatología está dispersa por todo el Nuevo Testamento. Cualquiera que cree que el Apocalipsis nada más es el único libro de escatología, está equivocado. La escatología o la enseñanza acerca de la segunda venida está dispersa por todo el Nuevo Testamento. Ni qué de ser por el Antiguo también, como vimos al estudiar los profetas. El tiempo está cerca, no quiero repetir. Miren que vengo pronto, dice Apocalipsis. Tengo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. El que da testimonio de esas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esto es obviamente el final del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, hay suficiente evidencia en cuanto a la venida súbita del Señor. ¿Qué cosa diremos de estos pasajes, queridos hermanos? Si no hubiera pasajes en el Nuevo Testamento sobre señales, fíjese, señales que preceden al regreso de Cristo, probablemente concluiríamos que estos pasajes que acabamos de leer nos dicen que Jesús podría venir en cualquier momento. ¿No es cierto? Tomados así en grupo. En este sentido, ¿podríamos decir que el regreso de Cristo es inminente? Parece que anularía la fuerza de los mandatos a estar listos y vigilar si hubiera una razón para pensar que Cristo no volvería pronto, ¿no? Si hubiera una razón que encontráramos acerca de eso, entonces la fuerza de esos pasajes dice, ya vengo pronto, vigilen, etcétera, etcétera, se perdería si encontráramos alguna razón por la cual no pasaría eso. Entonces, en cuanto a estos textos que dicen que Jesús viene pronto, tenemos que darnos cuenta que los profetas bíblicos a menudo hablan en términos de una abreviación profética. Nosotros que estudiamos los profetas, vimos que a veces los profetas, Isaías por ejemplo, Jeremías, a veces tienen ellos una visión del fin. ¿Ok? Ellos ven, por ejemplo, al Mesías muriendo en algunos pasajes, Isaías, pero también a veces ven el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, eso es lo que se llama abreviación profética. Ellos no saben que entre la muerte del Mesías y el cielo nuevo y tierra nueva hay un interín de tiempo. Ellos ven eso como si estuvieran viendo montañas, diferentes montañas. Eso vimos una vez en una de las clases de los profetas. Entonces, ven los acontecimientos futuros, pero no ven el tiempo que media entre estos eventos, o sea, el interín. ¿Ok? Si pudiera hacerlo a la escritura, entonces el profeta, esta es una montaña y esta es otra montaña. El profeta está acá y cuando tiene una visión, él ve los picos de la montaña, pero no ve este interín. ¿Ok? El profeta ve a Cristo, la muerte de Cristo, ¿no? Y ve también el fin. Pero no sabe lo que pasa en el interín. Entonces, él no sabe si es el mismo tiempo o hay un intermedio. ¿Está claro esto? Eso se llama abreviación profética. Todos los profetas, tanto del Antiguo Testamento como Jesús mismo, que también habló proféticamente, o los apóstoles hablaron con esa abreviación profética. La profecía bíblica no es tridimensional, ¿ok? Sino bidimensional. Tiene altura y ancho,
pero se preocupa poco de la profundidad, o sea, de la cronología de los eventos. O sea, no sabe exactamente dónde cae la muerte de Cristo, dónde cae la segunda venida, etc. No sabe lo distante se percibe a través de la transparencia de lo inmediato. ¿Ok? La montaña más alta allá no sabe si es cuántos años más adelante está, pero sabe que está después de la muerte del Mesías, ¿no? Es verdad que la iglesia primitiva vivió la expectativa del regreso del Señor. Si ustedes notan Hechos, por ejemplo, o Pablo, como ellos estaban esperando, el Señor viene, ¿no es cierto? Y está en la naturaleza de la profecía bíblica hacer posible que cada generación viva la experiencia, la expectativa del fin. ¿Ok? O sea, la enseñanza bíblica es que no solamente nosotros, sino que las generaciones anteriores y las que vienen tomen como presente esa necesidad de velar. Velar porque el Señor ya viene. La generación anterior de nuestros padres, nuestros abuelos, que fueron cristianos, ellos decían, el Señor ya viene. Veían señales proféticas en la historia. Y decían, ya viene. Ahora nosotros con la pandemia, con los terremotos que han habido cómo está viviendo la gente, y decimos, ya el Señor está cerca, ¿cierto? Ahora, pero también nos recuerda que el Señor tiene una perspectiva del tiempo diferente a la nuestra, ¿verdad? De manera que el pronto puede que no sea lo que estamos esperando, ¿ok? Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años como? Un día. ¿Ok? Dentro del tiempo profético, entonces, hay eso, sí. En la anterior página, cuando estábamos explicando sobre que la venida de Cristo es súbita y que hay muchas señales, los versículos que leímos Sí. en la página anterior, ¿no? Y se le puede decir a las personas que dicen que todo eso que hemos leído en los versículos se refieren a la cultura de ese tiempo que estaban viviendo. O sea, toda la guerra que estaban pasando en ciertas ciudades, entonces decían, se refieren a eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se les puede...? Bueno, vamos a ver, dentro de las visiones que hay, vamos a ver un término, se lo pongo ahora porque seguramente se llama preterismo. Preterismo. Es un grupo de personas, de cristianos, fieles al Señor, nacidos de nuevo, todo, que piensan que esos eventos que se señalan en la Biblia ya ocurrieron en la antigüedad, sobre todo después de lo que se llama la destrucción del templo de Jerusalén. Destrucción de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan en qué año ocurrió? ¿Ah? 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo ocurrió algo terrible para el pueblo israelí. Y el Señor Jesús lo predice en Mateo 24. Dice que el templo va a ser destruido. Y que no va a pasar esta generación, ¿recuerdan? Y para los israelitas que vivieron en ese tiempo, la destrucción de Jerusalén por los romanos fue un cataclismo terrible. Dentro de su cosmovisión, eso fue el Apocalipsis. Porque perdieron su ciudad, perdieron su templo, perdieron todo. Y a partir de ahí fueron dispersos por todo el mundo. Literalmente. Entonces, hay un grupo de cristianos que interpretan y dicen que esa época de la destrucción del templo es lo que representaba el Apocalipsis. Pero vamos a ver que eso no es correcto. Y vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el Señor no tarda de cumplir su promesa, según algunos lo tienen, por la danza. Se va a cumplir todo esto, ¿no? Hermano Franco, Sí. yo creo que también allí, en lo anterior que hablábamos, aplica eso cuando a veces usted trata de evangelizar a alguien o de decirle a alguien, mira, el
Señor manda que nos preparemos. Y así dicen, sí, pero ese es un cuento que traen desde hace muchos años, es algo que vienen diciendo por tiempo y no pasa, ¿y dónde está? Y después vienen y usan como, sí, pero la Biblia dice que Dios es amor y cómo el Señor va a destruir algo que Él ha creado. Correcto. Hoy en día hay muchas personas que creen en eso justamente, ¿no? Y dijimos, el autor Rob Bell, se llama Rob Bell, popularizó este término de que Dios es amor, y que Él no va a mandar a nadie al infierno, y que va a recibir a todos en el cielo. No se aprende en todo el versículo, porque después dice, y el fuego consume. Sí, sí, correcto. Entonces, van a haber personas que propagan esas falsas doctrinas, ¿no? Y con mucha razón lo echaron de la iglesia donde él ministraba. Y ahora tiene un ministerio solo, pero con sus propias ideas, ¿no? Listo, entonces, la Biblia, hemos visto, el Nuevo Testamento nos presenta un grupo de versículos que nos habla sobre la inminencia o la súbita venida del Señor, y nos habla sobre la necesidad de velar. Eso es innegable. Pero también nos habla acerca de unas señales que preceden antes de la venida de Cristo. ¿Ok? Otro conjunto de textos a ser considerados habla de varias señales que la Escritura dice precederán el momento del regreso de Cristo. Primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Fíjense que es interesante que Simpson, el fundador de la Alianza, utilizó este pasaje para promover las misiones. Come back the king, ¿cómo decía? Bring back the king, decía. Traigan al Señor, al Rey, al predicar el Evangelio en las naciones. Porque él tenía como meta y centro que este pasaje que se predicará el Evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo acerca de esa señal que debe preceder a la venida de Cristo? Cuando dice de la predicarse de todas las naciones, yo creo que eso podría aplicarse en que en aquel día, cuando el Señor venga, no pueda decir a alguien, tratar de justificarse y decir, oh Señor, pero yo no escuché, a mí nadie me dijo. Correcto, correcto. Ahora, la pregunta, y todas estas señales nos van a hacer preguntar, ¿la venida de Jesús será súbita o sabremos un aproximado de cuándo vendrá la venida de Cristo? Porque tiene que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Ajá. Yo creo que es súbita, pero porque acuérdense, han habido guerras anteriores también, y como usted dice, por todas las generaciones se ha venido diciendo, estemos preparados porque el Señor viene. Todo ha sido señales para decirle a la gente, mira, esto está pasando, y sí, claro. Ok, vamos a ver, esa es una visión dentro de los cristianos evangélicos, dicen eso justamente, dicen que muchas de estas señales ya se han estado cumpliendo. No es que se cumplirán en el futuro, sino que se han estado cumpliendo. Y vamos a ver, es interesante, porque no solamente tú piensas así, hay muchos que piensan. Luego, sí, sí. Nosotros tenemos una idea de cuáles naciones todavía no se ha predicado. Muy buena pregunta. Muchas. Antes se hablaba de naciones, de Checoslovaquia, Polonia, etc. Ahora se habla de tribus. Ajá. Yo te cuento, por ejemplo, en Perú, de donde yo provengo, quizás de Ecuador también, dentro de la selva del Perú hay cientos de tribus. O lo que se llama pueblo, people groups, o sea, grupos de gente. Pueblos, etnias. Y cuando el Señor Jesús dice ahí en Mateo 28, 19, ir y predicar a todas las naciones, Él no dice la palabra naciones, dice la palabra etnias. Entonces, si nos podemos a pensar, todavía nos falta un montón. Hay muchas naciones que, en la alianza hay lo que se llama naciones
sin acceso, ¿cómo le llama? Como ese que ahora está Están Afganistán. prohibidas. Sí, de no acceso, no acceso. O sea, hay lugares y tribus donde nunca ha llegado un solo cristiano a predicar el evangelio, hasta ahora. Entonces, primero tendrá que predicarse el evangelio. Se refiere que habrá que predicar a cada uno de los individuos de las naciones o de las tribus, o significa cuando la predicación haya sido una mayoría del pueblo. Tiene que ser, se ha predicado, pero no necesariamente todos van a recibir a Cristo. ¿No es cierto? No todos van a aceptar a Cristo. Pero por lo menos esas personas estarán conscientes de que hay un Salvador del mundo y que pueden recibirlo. Eso es importante. How does that work if there's kids growing up that every day there's going to be added, more people that need to hear? Sí, y eso nos complica el asunto de predicar a las naciones. Cada día, cada mes, cada año van naciendo más personas que van añadiéndose al pool de gente que no conoce a Cristo. Entonces, son cosas para pensar. Especialmente los musulmanes, que ellos tienen 15 hijos y nosotros en Francia tienen uno, no tienen más. Por eso, no sí. tienen trabajo, ¿no? Sí. Pero ellos tienen 15 hijos. Por supuesto. Y fíjense, la alianza empezó con Alberto Simpson con una proyección escatológica, pensando en esto. El señor Simpson decía, tenemos que predicar el evangelio para que el Señor venga. Él tomó esto en serio. Él dijo, tenemos que predicar a todas las naciones porque si no, el Señor no viene. Él tenía esa visión. Entonces, ¿esta es una señal antes de que venga Cristo? Sí. ¿Ok? Segunda señal, dice la gran tribulación. Y esto está distribuido en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, que son sinópticos y más o menos usan los mismos pasajes. Ahí se nos habla de que habrá una gran tribulación tal cual nunca ha habido. Dice que se van a saber que van a haber guerras y rumores de guerras. Y cuando vean ustedes eso, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en todas partes, pero también habrá hambre. Esto será apenas, dice, el comienzo de los dolores. Señales que deben ocurrir antes de la venida de Cristo. ¿No? Y yo sé que dentro de nuestra mente está habiendo una tensión entre lo que vimos anteriormente en los pasajes que nos dicen que el Señor puede venir en cualquier momento y estos pasajes que nos dicen que van a haber señales. ¿Okay? Y yo los entiendo, yo también las tengo. Quick question. Sí. Sorry, let's go back. To the other slide. That section titled the Great Tribulation, but are those events leading up to the Great Tribulation, or rather are those events that are going to happen during the Great Tribulation? It sounds like there's rumors of wars and whatnot. Those are kind of the events leading up to. Correcto. Estos son eventos que dice todavía no es el fin, ¿no? Son eventos, bueno, en cuanto vamos a ver un poquito más adelante que hay diferentes visiones acerca de la tribulación y dentro de ellas vamos a ver que la gran tribulación es un tiempo donde ocurren estas cosas. Perdón, Josh, en la gran tribulación habrán estas cosas y después de la gran tribulación ya viene el fin. ¿Ok? Eso es importante. Luego, otras señales que preceden al regreso de Cristo. Dice que va a haber falsos profetas. Y que estos falsos profetas van a ser señales, milagros, ¿no? Porque surgirán falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a quién? A ti y a mí. ¿No? Entonces, cuidado. Internet, que es una forma... Es de tanta utilidad, pero también de tanto poder de convencimiento.
que vemos y escuchamos falsos profetas por todos lados. Y este es un medio en el cual ellos proliferan su mensaje de una forma masiva. ¿Quién iba a pensar de que los falsos profetas, uno por uno, yendo a cada pueblito, iban a llevar su falso mensaje? Ahora solamente con una proyección en Zoom, o por Facebook, o por YouTube, engañan a los creyentes. Otra de las señales que habla la Biblia dice, pero en aquellos días después de esta tribulación, el término es importante, después se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, la estrella caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran gloria y poder. Entonces, estos son lo que se llama eventos cósmicos que van a ocurrir antes de la venida del Señor. Luego también Pablo nos habla de la venida del hombre de pecado, el anticristo, y de una rebelión. Dice, Pablo escribe a los tesalonicenses que Cristo no vendrá. Dice, yo quisiera que, bueno, no he puesto aquí el versículo, no vendrá hasta que el hombre de pecado sea primero revelado. Está en segunda, podemos leer segunda de Tesalonicenses, no sé si lo pueden encontrar rapidito. Son 9 y 7, unos 5 minutos más. Sí. 2, sí. Sí, ¿puede leer? Sí, ¿puede leerlo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, fíjense. Ahí le está diciendo a los tesalonicenses claramente el apóstol Pablo, no se dejen engañar. Jesús no vendrá hasta que se manifieste la apostasía. ¿Qué es apostasía? Falsos. Cuando la gente empieza a alejarse de la fe. Oh, mi hermano tal que venía a la iglesia era fiel, ya no viene a la iglesia, se fue. Oh, mi familia ya no viene a la iglesia, ya no leen la Biblia, ya no oran. Eso es apostasía. Y es más, se vuelven en contra de la fe. Entonces viene una apostasía masiva. Mucha gente. Y renuncian a la fe correcta. Y además dice, vendrá el hombre, puedes repetir, Wendy, si lo tienes todavía, viene hasta que el hombre de pecado se manifiesta. Entonces, el hijo de perdición. Ok. Esto nos va diciendo entonces que tenemos que velar por estas señales también. ¿Cierto? ¿Habrán ocurrido estas señales o están por ocurrir? ¿Qué dicen? Especulando. Para mí ya hay algunas de esas, porque hay muchas personas que, ¿cómo se llama ese de que, esa que es brasileña? Ah, sí. ¿Cómo es que se llama? La de Pare de Sufrir. Sí. No, porque hay mucha gente que viene y dice, sí, yo me saneo mucho. Y ellos, van a ver señales, van a ver milagros. Hay cosas que suceden y lo usan ellos para seguir llamando gente. ¿Cuántas personas no tienen esos? Correcto. Sí, hay, en realidad, no estás lejos de lo que es la visión real, ¿no? Lo único que hay diferentes, fíjese que estos versículos nos hace pensar, nos hace ver, decir, el Señor viene súbitamente, pero hay cosas, hay señales por las cuales podemos estar velando y viendo.
a este hombre de pecado se identifica a veces con la bestia de Apocalipsis 13. La bestia. ¿No? Y a veces se le llama a él anticristo. El peor y el último en una serie de anticristos mencionados en 1 de Juan 2.18. 1 de Juan 18 habla de, hasta ahora han venido muchos anticristos, pero va a venir el último, el jefe de todos. Pensamos en Hitler, pensamos en Stalin, son tipos del anticristo. Hitler, ¿no? Imagínense, mató a 6 millones de judíos. Ok, ¿quieren descansar ahí? Porque si no va a ser mucha información. Y de ahí quieren hacer muchas preguntas. Acuérdense que estamos. Nos quedamos aquí. En ahora bien. Cualquier momento. Señales. Tiene que poner números en los slides. Sí, nos quedamos en el anticristo entonces. ¿Ok? Anticristo. ¿Alguna pregunta, María? Te escuchamos calladito. No. Un descansito. Sí. La ventaja es que María tiene su cocinita ahí cerca. Y su camita. Sí. Creo que tiene una cafetera de empate. No, hay una cafetera ahí. No vamos a tomar café. No, porque sabe que va a traer agüita. Listo, ¿qué tal si Pastor Marcelo nos guía una oración para terminar, si no hay más preguntas? Y estemos pensando en este tipo de cosas y estudiemos, ¿no? Estudiemos, porque hay mucha gente que recién conoce al Señor, nos va a hacer estas preguntas tarde o temprano, o gente en la calle nos va a hacer preguntas, y tengamos, ¿no? la enseñanza bíblica más o menos clara, porque yo sé que la escatología tiende a ser un poquito difusa. ¿Okay? Hay muchos que le tienen miedo al apocalipsis. Sí, escatofobia. Inclusive cristianos. Sí. No quieren leer. Escatofobia. Sí, no quiero hablar de eso todavía. Sí. Pero tampoco vamos a ser escatomaníacos. No es crazy tampoco. Sí, correcto. Una prima hace tiempo me decía, de Perú, ¿no? Alguien que ya no hagamos Zoom, yo le decía que se conecte por Zoom para que escuche las clases. Los jueves la oración que hacíamos todos, ¿no? Digo, porque ya conoce al Señor, pero como están todos encerrados, no tiene mucha información, ¿no? Yo quiero saber más, me decía, ¿no? Entonces, hay que compartir, cuando ustedes puedan también compartan con sus familias, si al menos ya conocen algo del Señor, no solamente esas clases, sino cualquier clase que nosotros, como ustedes saben de qué fuente vienen, ¿no es cierto? Porque mejor es compartir con nosotros sabemos y no lo que no sabemos después. Para que aprendan. Sí. Como para cerrar, ¿no? Hemos visto pasajes de la Biblia que nos hablan de la inminencia o del hecho de que tenemos que velar, ¿no? Y que no sabemos cuándo va a venir Cristo. Pero ahora hemos empezado a ver versículos que nos hablan de señales antes de la venida. Y hay que conciliar eso. Vamos a buscar, luego vamos a ver soluciones a esa aparente tensión que estamos viendo en los versículos bíblicos. Es aparente, ¿no? Y hay visiones y hay respuestas a esta tensión que pareciera existir dentro de los versículos. Y vamos a ver cómo se pueden solucionar. ¿Ok? Listo. ¿Qué tal, pastor? Sí. Me gustaría delegar a Leo que nos despide en oración. Leo que está. Nuestro amado Padre, te damos gracias, Padre Santísimo, por esta noche tan hermosa que escuchamos tu santa palabra, Padre mío, y nos pone a pensar muchas cosas, mi Señor, tu venida, tus señales, mi Señor, y también nos pones a meditar, Padre mío, en qué debemos estar preparados, Padre mío, para tu venida. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias y te pedimos de todo corazón, Padre mío, que nos lleves sanos y salvos a nuestros hogares. Para el día de mañana, Padre, continuar con nuestras cosas, pero siempre, Padre mío, contigo primero, mi Señor. Ayúdanos y protégenos y te agradecemos en esta noche, en el nombre de nuestro amado Jesús.
Amén. Amén. ¿Ya no quieren agua? Ay, Ay, bueno, Gracias, gracias. María. Can we press the stop recording? You said Yeah. 8. Does it stop Pastor, recording? you want water? No, thank you. I have one. Thank you. Well, babies, but thank you. So, mañana lo pensamos. La voy a poner en... La voy a